Pero bueno, lo que nos interesaba a nosotros, lo que nos interesa en este curso es precisamente hallar la función solución. Eh, Vuelvo y repito, la solución de una ecuación diferencial, la solución es una función, ¿cierto? Y entonces hay diferentes métodos de acuerdo al tipo de ecuación diferencial, así como cuando factorizábamos en álgebra, había diferentes maneras de factorizar, pero depende del polinomio, ¿cierto? Del polinomio que nos presenta, de la expresión algebraica. Acá es lo mismo, depende de qué tipo de ecuación diferencial es, podemos resolverla. Entonces, uno de los primeros métodos es la de separación, el método de separación de variables, y es como el más común, el más sencillo de percibir. Separación de variables. Vea, la separación de variables entonces solo lo puedo realizar cuando tengo, por ejemplo, ecuaciones diferenciales de esta forma. Si tengo dy de x igual a una función g de x, miren que es muy fácil de separar. Lo único que tengo que hacer es que pasar a multiplicar el diferencial de x al otro lado de la ecuación, y ya me van a quedar en términos separados. Entonces puedo integrar a ambos lados y me va a quedar la integral de dy igual a la integral de gx de x. ¿Sí? Y esto yo sé que me va a dar y igual a una función, o sea que ahí está mi respuesta. Vamos a plantearlo con un ejercicio claro, con un ejercicio concreto, para que vean cómo es que separo las variables. Digamos que tengo dy de x igual a x por y al cuadrado. Miren esta ecuación diferencial. Se nota que es separable. Hay veces que si tengo aquí la función y no es un producto, sino que es una suma x más y, es muy difícil de separarlo, ¿cierto? Entonces ya tendría que buscar otro método, ver si de pronto es una ecuación diferencial lineal, si es una ecuación diferencial exacta, si es Bernoulli, si puedo resolverlo por Cauchy, en fin, ¿cierto? Pero vamos a resolver esta. ¿Qué habíamos dicho? Vamos a separar las variables, vamos a pasar las x para un lado y las y para el otro. Entonces tendríamos esto así, que pasamos el diferencial de x a multiplicar al otro lado, ¿cierto? A multiplicar esta expresión. Como necesitamos separar las variables, vamos a pasar la y para un lado, o sea que me quedaría de y, el y al cuadrado que está multiplicando pasaría para este lado, y la x se quedaría ahí con el diferencial de x. Ya las variables están separadas. ¿Qué debo hacer acá? Ya para obtener el valor de y debo integrar. Entonces voy a integrar esta expresión de y sobre y al cuadrado, y voy a integrar esta expresión que es x más de x. ¿Cuál va a ser nuestro resultado acá? ¿Cuál es la integral de dy sobre y al cuadrado? Sabemos que para facilitar podríamos decir que tenemos es y a la menos 2 por dy igual a la integral de x. ¿Qué me daría la integral de x? Recuerden que integramos de esta manera: x a la n más 1 se suma sobre n más 1. El exponente le sumamos 1 y el exponente sumándole 1 lo ponemos a dividir. Entonces nos quedaría aquí x al cuadrado, ¿cierto? 1 más 1, 2 sobre 2 sobre n más 1, obviamente más la constante. ¿Y esta derivada cuánto me daría? Perdón, esta integral. Aplicando esto mismo, sería menos 2 más 1 me daría menos 1 sobre menos 1. O sea que mi resultado sería menos y menos 1 igual a x al cuadrado sobre 2 más c. Ahora tengo que ver la manera de que esta y me quede positiva, ¿cierto?
de que esa y me quede positiva, y básicamente como esto está significando que lo que tengo aquí es menos 1 sobre y, ¿cierto? Que es igual a x al cuadrado sobre 2 más c. ¿Por qué es y en el denominador? Porque cualquier potencia negativa es lo mismo que tener la base a la misma potencia pero positiva en el denominador. Lo único que tengo que hacer es la y, pasarla a multiplicar, y todo esto pasarlo a dividir, y así hallo la respuesta. Eso me va a quedar que y es igual a menos 1 sobre x al cuadrado sobre 2 más c. Y esta es mi función solución.